Y ya con el tiempo hemos ido creando una serie de actividades educativas que han ido en pro de lo que viene a ser la promoción del debate y la educación del uso de sustancias controladas, que al final del día, y hay que aclararlo, siempre hemos usado como humanidad sustancias controladas en todo lo que vienen a ser los procesos médicos, psiquiátricos o psicológicos al final del día. O sea que esto es un debate que viene a traer al desnudo una política pública y que creo que hasta ahora, por lo menos desde nuestro punto de vista, creemos que esto es una solución alternativa a todo lo que se ha ido trabajando con la guerra contra las drogas en los últimos 60 años o más. ¿De qué forma tú entiendes que nosotros, legislando sobre esto y despenalizándolo y una vez legalizándolo bajo la máxima jurídica de que todo lo que no está prohibido está permitido, cómo nosotros pudiéramos evitar que nuestros menores de edad tengan acceso a ello? Porque es fácil mandar a un menor de edad a comprar una cerveza y que se la entregue un colmadero. Claro, y este cigarrillo. Bueno, mira. Eso me suena mucho en la cabeza. Las personas que están allá, por el porte y tenencia de esas sustancias controladas, sí. ¿Qué pasará con ellos? Mira, pues se hace una reclasificación a nivel internacional del cannabis, pasándolo de la categoría 1 a la categoría 3. ¿Por qué pasa esto? Bueno, porque varios de esos mismos estudios que hemos estado conversando en el día de hoy mencionan que sí puede tener efectos adversos, claro. Todo lo que vuelvo y digo, se genera con combustión, tiene efectos adversos. Pero esto en materia medicinal, pues se demostró que sí tenía o sí tiene efectos que pueden ayudar bastante a lo que es el desarrollo de la salud del ser humano, pero sobre todas las cosas, a la no utilización de opiáceos para el tratamiento del dolor crónico de la persona. Yo no estoy muy seguro, y lo digo con mucha practicidad, de que tener una legislación que pueda permitir el uso de cannabis con fines medicinales puede evitar el mal mayor, que es el uso de la alienación mental utilizando el cannabis con fines recreativos. No estoy convencido de eso y la data tampoco me lo demuestra. Sí, claro, bueno. Un dispensario muy famoso que hay allá en los Estados Unidos, Nueva York, es Happy Monkey. Si Happy Monkey te vende, por ejemplo, eso es recreativo. Un joint. Sí, estamos hablando de recreativo, pero cualquier tipo de sustancia en general. Te vende un joint. Ese joint que te está vendiendo tiene un código de barra que te dice hasta dónde fue que creció la planta, no, cómo, qué pesticida, el tema de la calidad, se utilizó. De que uno tiene seguro de lo que está usando, está eso bien. Es importante. Pero por lo menos en el tema del usuario, hago este paréntesis porque yo voy mucho a la ciudad de Nueva York y sí. tengo familiares allá. O sea, da pena, César, pero los carritos que antes cruzaban vendiendo helado, que yo bajaba siempre en el verano cuando me iba 3 meses, ahora están promocionando el uso de cannabis con fines recreativos. O sea, el olor antes cuando yo iba, siempre en Estados Unidos, ese olor a cannabis ha sido desastroso, pero ahora es peor. Y tú ves a la gente que parecen zombies en la calle. Pero o sea, no será por uso de cannabis. Bueno, no sé qué están usando, pero yo sí te puedo decir que los carritos que están cruzando, y yo te puedo asegurar que los que hoy ya no están consumiendo cannabis, están consumiendo algo más fuerte, probablemente empezaron por ahí. No, para nada. Y ese fue un primer paso. Para nada. Y ya eso se pudiera debatir, pero yo te digo que lo que ven la ciudad de Nueva York que están promoviendo eso. Sí, es que el debate en esa parte eran antes los carritos de helado, si ya es normal. O sea, bueno, yo no he visto a nadie en Nueva York, por lo menos en Manhattan, y hago énfasis ahí, que es donde más me he desenvuelto. Veo normal que la gente la compra como que nada es normal. Eso no creo en que... No sé en qué parte de Nueva York tú has estado, pero realmente yo que estudié la regulación... Comentarios, por favor, aquí paréntesis. La gente de Nueva York que nos ven allá, los que están allá, Israel, Carla, esas personas que están ahí, no es que son consumidores, sino que están viendo la realidad del Estado. Ellos son, ustedes como médicos, comenten ese tipo de cosas. Igual ustedes como usuarios, digan cuál es la realidad que está pasando en Estados Unidos, porque yo creo que esos son ejemplos prácticos, que la legislación y la practicidad son cosas distintas. Sí. Como comienza la crisis de los opiáceos en Estados Unidos es mediante el uso de medicamentos controlados recetados por médicos. Medicamentos que tienen que ver con opiáceos, que son muy importantes. Es otro problema. No, los opiáceos son el problema principal del uso de sustancias controladas en Estados Unidos. Señores, como siempre, Pizca Política trayendo los temas que son interesantes, que para muchos a veces son cuestionables, pero nosotros creemos en el desarrollo crítico. Y hago este preámbulo previo a presentar a nuestro invitado. Pizca Política no promueve el uso de sustancias ilícitas, no promueve todo lo que va en detrimento de la sociedad. Sin embargo, cree que es necesario y suficiente empezar a hablar de la regulación y de la conversación que realmente afecta
a la sociedad dominicana, como es el tema del uso de las drogas. Con nosotros, señores, un invitado especial, presidente de la asociación sin fines de lucro nombrada CANA-RD, que promueve el uso de cannabis con fines medicinales e industriales. Con nosotros, señores, el señor César Polanco, quien es el presidente de CANA-RD, una asociación sin fines de lucro que promueve el uso de cannabis con fines medicinales. César Polanco es abogado, es especialista en Derecho Administrativo y Regulación Económica. Para nosotros es un placer, César, tenerte aquí. Hermano, muchas gracias por la invitación, de verdad que sí. Encantado de estar aquí con ustedes. Bienvenido. Ahí te dejamos, César, para que tú introduzcas referente a exactamente qué es lo que hacen ustedes. Sí, bueno, bendiciones, mucho gusto por estar aquí. Un saludo a toda la audiencia que nos ve en el día de hoy. Y bueno, somos una asociación sin fines de lucro creada en la República Dominicana por dominicanos, sin ningún tipo de financiamiento internacional o extranjero de alguna organización internacional. Sin embargo, somos unos dominicanos jóvenes que hemos tenido la, digamos, gallardía de sentarnos a hablar sobre el tema de cómo se controlan las drogas, no solamente en la República Dominicana, sino en Latinoamérica y el mundo. Y bueno, en ese contexto fuimos conociéndonos poco a poco. Les contaba a ustedes antes de entrar a cámaras cómo fue nuestro nacimiento, y antes de yo asumir la presidencia de la Fundación CANA-RD, pues obviamente era su asesor legal. Entonces ellos se acercan a mí como grupo, muchos de ellos son compañeros y amigos míos desde antes incluso de comenzar esta iniciativa, y empezamos a ver cuál pudiera ser el mejor vehículo para hablar sobre este tema desde un punto de vista impersonal, pero sobre todas las cosas desde el punto de vista educativo. Entonces fuimos trazando la pauta de lo que sería CANA-RD y creamos esta asociación sin fines de lucro, sometimos los documentos del lugar ante la Procuraduría General de la República, fuimos aprobados, y ya con el tiempo hemos ido creando una serie de actividades educativas que han ido en pro de lo que viene a ser la promoción del debate y la educación del uso de sustancias controladas, que al final del día, y hay que aclararlo, siempre hemos usado como humanidad sustancias controladas en todo lo que vienen a ser los procesos médicos, psiquiátricos o psicológicos al final del día. O sea que esto es un debate que viene a traer al desnudo una política pública, y que creo que hasta ahora, por lo menos desde nuestro punto de vista, creemos que esto es una solución alternativa a todo lo que se ha ido trabajando con la guerra contra las drogas en los últimos 60 años o más. César, no te vamos a mentir. Hay una preocupación constante, principalmente en la República Dominicana, sé que tú lo sabes como estudioso del derecho, referente a la regulación que puede tener el Estado Dominicano sobre uso de sustancias controladas. Sí. En este caso, hablar precisamente de que no estamos haciendo referencia al Delta 9 THC, que es el que tiene sustancias psicoactivas, ya tú no corregirás, sí, sino que estamos hablando del CBD. Ojo, estos son, de acuerdo a nuestras investigaciones, ya César también lo comentará con nosotros, hay una diferenciación bastante importante porque estamos hablando de utilizar estas herramientas, para muchos considerados de esa manera, para fines medicinales. Sí. Y aquí te dejo la pregunta, César, inicial. En el estado en el que nosotros vivimos, hago este preámbulo, siempre hemos tenido retos con el tema de la regulación. Sí, sí, claro. ¿De qué forma tú entiendes que nosotros, legislando sobre esto y despenalizándolo y una vez legalizándolo bajo la máxima jurídica de que todo lo que no está prohibido está permitido, cómo nosotros pudiéramos evitar que nuestros menores de edad tengan acceso a ello? Porque es fácil mandar a un menor de edad a comprar una cerveza y que se la entregue un colmadero. Claro, y este cigarrillo. Bueno, mira, lo primero que tenemos que comenzar hablando es que la ley 5088 ya habla sobre el tema de cómo se regulan las sustancias controladas en general. Eso no hay que modificarlo, ni hay que cambiarlo. Básicamente lo que nosotros sí proponemos y entendemos, que la ley 5088, sus artículos 6 y 7, que prohíben el uso del cannabis en todas sus formas y derivados, debe de ser modificada por lo que viene a ser la pena privativa de libertad de 3 a 6 meses por simple posesión. Comenzando por esa parte. ¿Por qué entro directamente con lo que viene a ser el tema de privación de libertad? Porque si estamos hablando de la, vamos a decir, modificación de una conducta del ser humano, ya sea por un tema de que se entienda, ¿verdad? Y más luego iremos adentrando un poco de eso, de que se entienda de que tiene un problema de uso de sustancia controlada, o un tema psiquiátrico, o un tema de salud mental en general, pues el mejor sitio para curar eso no es una cárcel,
Bueno, sino es cierto. una institución, ¿verdad? Una institución que trabaje lo que tiene que ver con el tema de la salud mental, que como muchos de ustedes saben, en la República Dominicana el presupuesto para eso pues es bastante paupérrimo. Entonces nosotros lo que planteamos con todo esto es un cambio de agenda de política pública, de reorganización o reorientación del gasto público hacia precisamente los temas de la salud mental de la República Dominicana. ¿Y cómo? Bueno, ¿cuánto le cuesta al Estado perseguir a un simple consumidor de cannabis, ¿verdad? Que es de lo que estamos hablando, versus tratar de manera preventiva al consumidor, ya sea personas jóvenes, ya sea personas adultas? Pero la realidad es que nosotros entendemos y hemos visto en otros países que ha sido así. Cuesta bastante caro para la justicia dominicana tú procesar a una persona por simple posesión. Y no es que es algo común, porque ahí es que está parte del problema con eso. O sea, solamente estamos hablando de un 0,3% de los casos que se conocen ante los tribunales penales que se ven este tipo de situaciones. Sin embargo, lo que hay antes de llegar al tribunal es parte de lo que también nosotros tratamos de evitar en la experiencia de lo que es el bienestar del ciudadano. Muchos de ustedes sabrán, y le han pasado quizás en algunas ocasiones, que se le genera una situación, ya sea con la justicia, ya sea con lo que imparten justicia aquí en este país, y pues ocurre que se da que antes incluso de tú llegar al destacamento o a ser procesado, pues hay una negociación previa o un cabildeo, que obviamente genera lo que es el estado de corrupción al que nosotros conocemos hoy en día y que venimos a cambiar. Entonces, yo creo que este cambio de paradigma de política pública pudiera traer no solamente un ahorro dentro de lo que viene a ser el gasto de la Dirección Nacional de Control de Drogas en materia preventiva, que ellos tienen un presupuesto de más de 15.500 millones de pesos, versus el presupuesto nacional que se otorga al tema de la salud mental. Pero también creo que es una forma de ir liberalizando nuestras cárceles, dándole una reorientación a nuestra juventud desde ese punto de vista, y tratar también de entender que esto es una industria que ya viene creciendo y que ya viene desarrollándose no solamente en Estados Unidos y en Europa, sino en varios países de Latinoamérica, de las Antillas Menores y Antillas Mayores que también están a nuestros lados. O sea que creo que nos estamos quedando solos. Hay mucho que hacer. Yo tengo una cuestión que me está sonando mucho en la cabeza ahora. Te explico un poquito de la practicidad de Mario. Yo soy muy de realidad dominicana. Ok, tenemos pendiente que la misma ley 5088 especifica el artículo 6 y 7, bravísimamente lo mencionaste. El consumo de esta sustancia controlada actualmente, en todos sus derivados está prohibido. Eso se puede reformar. ¿Cree usted que de manera directa esa reforma apresurada podrá realizar cualquier error, como ha pasado múltiples veces? Y la siguiente pregunta, si la modifican, si se hace ese proceso de modificación de ley, ¿qué pasará con los que ya han sido procesados, que ahora actualmente están en nuestras cárceles? ¿Una amnistía general? ¿O qué pasará? Porque eso me suena mucho en la cabeza. Las personas que están allá, por el porte y tenencia de esa sustancia controlada, Sí. ¿qué pasará con ellos? Mira, hay una regulación. Bueno, ustedes saben que en Estados Unidos cada estado tiene su propia regulación. Claro. Todavía Sí, eso, federalmente hablando, no es 100% legal, que por eso es que tanto el mercado del cannabis en Estados Unidos como en los países que han tenido este tipo de prerrogativas no se ha desarrollado el 100%. No porque la gente no lo apoye, sino porque hay un tema de que la banca se toma mucho cuidado al trabajar con este tipo de temas, y más cuando son delitos federales en los Estados Unidos. Pero yendo al tema en específico que hemos conversado, en la ciudad de Nueva York, que es uno de los estados donde se hizo una legalización un poco apresurada, ellos tuvieron una medida muy interesante que fue darle una ventaja al solicitante de licencias para abrir dispensarios que haya tenido ya un tema con la justicia, o que haya tenido algún procesamiento con la justicia por el tema de cannabis, nada más. Entonces, eso permitía que las personas que habían sido ya victimizadas, vamos a decir, por acciones del Estado, que en su momento quizás pensó que era la mejor manera de regular a cierta población o a cierta situación en específico, pues se resarcieran a esas personas que fueron reguladas de manera indiscreta. Entonces ellos, bueno, y lo voy a mencionar,
directamente consiguieron sus permisos, y uno de esos, por ejemplo, es Vladimir Bautista de Happy Monkey, que pasó de ser una persona perseguida por la justicia en los Estados Unidos a ser un empresario exitoso ahora, con sus 2 tiendas abiertas tanto en Dyckman, Manhattan, como ahora que van a abrir en el Bronx otro dispensario más. Y ahí tenemos a Combat también, que es otro dominicano que estuvo preso en los Estados Unidos precisamente por tráfico ilícito de sustancias controladas, y cambió ese paradigma de ser un preso, un presidiario, a ser ahora también un empresario. Incluso, me voy un poquito más allá del tema, él desarrolló un sistema de hacer ejercicios basado en su experiencia de la cárcel. Entonces, todo esto abre una puerta al resarcimiento del daño que se le ha hecho no solamente al dominicano, sino al latinoamericano en general, con lo que ha sido la guerra contra las drogas y esta política impuesta por parte de estados ya un poquito más grandes que nosotros, y que ha venido a sustituir lo que fue en su momento la guerra contra el comunismo. Pero yo creo que eso ya tendríamos que entrar un poquito más. Mira, César, porque yo pudiera sentir que se nos puede estar saliendo el tema de control o ligar una cosa con otra. Porque hablar de posesión es una cosa, y hablar de un medicamento recetado, en este caso por un doctor autorizado, es otra. Totalmente. En este caso, la mayoría de personas que tenemos en la República Dominicana es una posesión con fines recreativos. Entonces, esa parte hay que aclararla, porque manejamos la información, y aquí voy a citar algo de la data de las investigaciones que hicimos. Para mí bastante importante, lo mencionábamos detrás de cámara. Había una doctora, o existe una doctora que es farmacológica, especialista en ese sentido, y también bióloga, y ella hacía la referencia de que hay muchos países de Sudamérica que se ha permitido a las personas, bajo el gran signo de interrogación o incógnita, de que siembren una mata de esa en su casa y que evidentemente puedan consumirlas para fines medicinales. Sin embargo, si la FDA ha registrado este medicamento, que así lo es, ha dicho, el CBD es un medicamento, lo que quiere decir que tiene que recetarlo un doctor. Sí, claro. La discusión o la conversación debería ser, y aquí te hago la pregunta, ¿cómo se va a regular que esto no se pueda distorsionar y que quede claro que es un doctor que te autoriza que tú puedes utilizar esta sustancia, y que no es sencillamente que tú te vas a convertir en un empresario sin conocer si ciertamente lo que tú estás promoviendo tiene el medicamento que se busca? Entonces, por ahí es que debería ir la legislación. Entonces, te hago la pregunta para que no quede el vacío de que ciertamente estamos hablando de una persona que probablemente promueve ese uso de sustancias con fines recreativos y no con fines medicinales. Si es medicinal, es un doctor. Sí. Ahí te dejo. Bueno, mira, el tema medicinal como tal, que también es bueno aclararlo, es un tema que mucha gente lo asocia con el consumo lúdico, con fumar, etcétera, etcétera. O sea, por lo general la gente cree que cuando hablamos de cannabis medicinal es un consumo inhalado mediante combustión, y realmente no es así. O sea, a nadie, y esto lo han dicho varios de los médicos que nos han ido acompañando, no solamente de Argentina, sino también acá de República Dominicana, a nadie que tú le vayas a recetar un medicamento, tú le vas a decir, mira, te lo tienes que fumar, tiene que generar combustión, porque la combustión de por sí ya genera un daño en los pulmones que es irreversible. Todo eso, todo el mundo lo sabe. Y la absorción al cerebro, más rápida también. También, entre otras cosas. Claro. También, entre otras cosas. Pero cuando hablamos de cannabis medicinal, estamos hablando también de ungüentos, o sea, cremas, gotas, y un sinnúmero de formas, hasta parches, óvulos, etcétera. O sea, todo va a depender de para lo que se esté buscando aliviar el dolor. Y más que nada es esto, o sea, una enfermedad que busca aliviar el dolor. No es una panacea que va a curar todas las enfermedades habidas y por haber en la humanidad. Esto no es moringa. Pero sí tenemos que tener en cuenta de que tiene propiedades curativas que ya se han ido revisando, no por la medicina moderna, sino ya por data de más de 6.000 años, antes, 6.000 años de humanidad que hemos tenido. Desde China, que fueron los primeros que los utilizaron, hasta hoy en día, bueno, hace 60 años atrás, nuestros bisabuelos y tatarabuelos que utilizaban este tipo de medicina, al igual que otras sustancias controladas más. Entonces, ¿qué te quiero dejar dicho? O sea, al final del día, lo que es nuevo es la regulación de la prohibición como tal. Eso es lo moderno. Y creo que ha sido la política pública que más problemáticas ha traído. No solamente con el tema de sustancias controladas como son el cannabis, sino también que lo vimos cuando pasó con la situación del alcohol y otras sustancias controladas más. Entonces, partiendo ya al punto de cómo se debería de regular, bueno, el Estado tiene que tener una participación en todo esto.
al igual que lo hicieron en Nueva York, en la Florida, pero también en Uruguay, como lo han hecho en Portugal, que fue el primer país realmente que trató el tema de la legalización de las drogas con otras sustancias ante otra situación en específico. Entonces, yo creo que más que nada la ley 5088 está capacitada y facultada dentro de sus posibilidades para poder ejercer un control efectivo, porque ya lo hace, ya ejerce un control efectivo de sustancias controladas, y no menos importante es mencionar que aquí hay sustancias que se crean en la República Dominicana con muchísima más alta volatilidad de adicción, como es el fentanilo, que se hace en Santiago, por ejemplo, en algunos laboratorios de Santiago, y que obviamente con la supervisión del Estado eso no se ha salido de control, y no hemos visto una epidemia de fentanilo, y esperemos que nunca lo veamos, porque realmente eso es lo que está acabando con la juventud de los Estados Unidos, ni de ningún medicamento controlado en general, porque al final del día vuelvo y resalto que todos los medicamentos son drogas, y son drogas controladas. Sí. Yo tengo una cuestión que es mi lucha diaria con el Ministerio de Interior y Policía. Actualmente, la realidad social dominicana no se ha podido controlar la venta de alcohol. No se ha podido controlar la venta de el cigarros. Gran dilema es el eso. gran dilema. Muchas cuestiones, muchas medidas de nuestra tal ministra Farideh Raful cuestionables, pero este no es el tema. ¿Cree usted que la realidad dominicana, no a nivel estructural del Estado, sino a nivel social, está adaptada para esta nueva reforma de el uso medicinal, como especificas? Que mención, hago paréntesis, el uso medicinal, como especificó nuestro gran experto, no es la inhalación de esta misma sustancia, sino el uso de otra manera, claramente. Recetario, claramente especificado por un doctor, todo bajo el marco de la formalidad. ¿Cree usted que la realidad dominicana está adaptada para eso, o necesitamos por lo menos 3 o 4 años luz? No, yo creo que nosotros estamos más que adaptados, porque es algo con lo que convivimos, y me voy muy específico con esta parte. Aquí hay muchas sustancias que se venden, como shampoo, leche, derivados de semillas del hemp, del cáñamo, que el cáñamo es lo mismo que la marihuana, que ya se venden en específico en nuestros supermercados, en nuestro día a día, en nuestro comercio diario. Entonces, ¿qué te quiero dejar dicho con esto? Quizás el elemento psicoactivo, que es la parte donde más la gente le preocupa, sí, obviamente tiene que estar acompañado, pero esto es una planta que precisamente, por todas las bondades que trae, pues perfectamente se puede utilizar para generar muchísimos otros derivados de la misma. O sea, por ejemplo, papel, estamos hablando de leche, hecho de las semillas, etcétera, del extracto del tallo, que es altamente fibroso. Se puede generar etanol, se puede generar también fibra de concreto para construcción. Eso es todo lo que tiene que ver con la parte industrializada. Y nosotros ya vivimos y convivimos con eso. Cuando vamos, por ejemplo, a un supermercado que no vamos a mencionar y compramos un shampoo de la marca 3M que está hecho de cáñamo, pues es que ya es una realidad con la que ya estamos interactuando. Quizás no es lo mismo el estigma social. Porque ya, por ejemplo, muchas personas en la realidad dominicana no saben qué es el cáñamo. Pero sí saben qué es el cannabis. Y ya lo tienen estigmatizado como sustancias psicoactivas. Sí, pero es bueno recordar que el no tener conocimiento de una cosa no exime lo que dice la ley. Y la ley sí, obviamente, habla claro de las formas y nombres por los cuales se le conoce esta planta, y está prohibido. O sea que, ¿qué te quiero dejar dicho? Quizás ya sea por una situación de falta de control o regulación como tal, que eso pasa en el Estado. Ningún Estado es perfecto. Ninguna política pública debe de ser perfecta. 0% de algo es malo y 100% de algo también es malo. Lo que se busca es el óptimo. Pero yo entiendo que desde un punto de vista médico regulado, y obviamente con las normativas que ya existen hoy en la República Dominicana, es posible regular este mercado y generar un mercado que no sea lesivo para el dominicano ni para el nativo de este país. ¿Y por qué comento que no sea lesivo? Bueno, todo el mundo sabe que cuando una industria se comercializa, empiezan a surtir efectos de intereses
que se van generando de parte de empresas que ya son empresas multinacionales, empresas que vienen quizás hasta del mismo país, pero con otro tipo de pensamiento. Entonces, ¿qué ha pasado con algunas otras regulaciones? Bueno, cuando el Estado no está dentro de lo que viene a ser la regulación del cannabis de manera directa y se hace libre mercado, que también es una forma perfectamente de hacerlo, entran estas industrias y estas industrias pues generan, vamos a decir, cannabis adulterado, que ahí es que ustedes me preguntaban sobre el tema del el THC, el Delta, Sí. qué sé yo, qué cosa. Bueno, lo que pasa es que esto es una planta que se cruza como cualquier otra planta y puede generar otras plantas más. O sea, aquí lo que la gente, por ejemplo, se fuma es la flor de la planta. Pero ¿qué ocurre? Muchas de estas empresas crean plantas con niveles de THC mucho más altos que el recomendado para la dosis normal de un ser humano. El THC de los años 70, de la planta que sé que tenía en los años 70, tenía un porcentaje muchísimo menor que la que podemos encontrar en plantas del año 2025. Entonces, ¿qué te quiero dejar dicho con esto? O sea, es una realidad que nosotros como dominicanos y Estado dominicano tenemos que irnos preparando, porque ya incluso recién hace una semana se atrapó uno de los cargamentos más grandes de marihuana en el país. Entonces, ¿qué te quiero dejar dicho con eso? Es algo que va a entrar. Entonces, ¿cómo tú quieres que entre? Que entre a través de empresas multinacionales que no conocen la idiosincrasia de la sociedad dominicana y la forma en que nosotros nos manejamos y cómo debería de hacerse. O que el dominicano diga, bueno, mira, esto es una realidad de una política pública que tenemos ya 60 años aplicando, que quizás no ha tenido los mejores resultados que nosotros hemos esperado de la misma. Quizá con un pensamiento diferente podemos tener un resultado mucho mejor. Y yo creo que ahí es que nosotros tenemos que estar mirándonos como sociedad. Mira, César, yo te voy a ser honesto, particularmente. Esto es una opinión mía. Audiencia, yo quiero que ustedes ahí estén igual comentando. No olviden de suscribirse. Y recuerden que esto es un contenido crítico y que se va a estar extendiendo. Aquí próximamente tendremos un biólogo y tendremos un neurocientífico. Eso es una promesa. Vamos a hablar de este tema y vamos a verlo también desde el área de la ciencia. César, si tú me lo preguntas a mí desde el área de la regulación, yo te diría que no entre. Y muy, muy puntual te diría por qué. Y vuelvo y digo, estamos diferenciando aquí dos cosas. Una cosa es CBD, otra cosa es THC Delta 9. Cuando vimos la oportunidad de hablar sobre esto, que nos arriesgamos y nos acercamos a ustedes, lo primero que hice fue hacer investigaciones al respecto. Y en esas investigaciones preliminares científicamente está comprobado de que no necesariamente la planta a la que se hace referencia, que es la que contiene tanto el CBD como el THC, el Delta 9 THC, no necesariamente todas las plantas tienen esos componentes. No, claro. Que evidentemente las personas ahí pueden distorsionar eso. O sea, nosotros pudiéramos estar hablando del CBD y ahí escuchábamos noticias de lo que está pasando en Portugal, que hay detrás toda una estrategia de marketing de que ya ahora mismo todo tiene CBD, de que ya ahora mismo a todo se le está poniendo CBD con los fines de generar una propuesta de mercado, que hay que estar claro, y yo creo que hay que hacer ese paréntesis. Detrás de todo proceso de regulación donde hay un consumo excesivo, pues evidentemente hay un mercado, lo que amerita una regulación. Ahí sí estoy de acuerdo contigo. Claro. Pero en el tema de consumo, si tú te vas a los barrios, César, yo creo que ahí está la estadística. Aquí en el último que tuvimos, que fue la publicación que hizo las Naciones Unidas contra el Crimen y las Drogas, que fue en el 2018, aunque hizo uno después en el 2024, existía un 0,6% en ese momento, una data que no era eficiente, porque el Consejo Nacional de Drogas no levanta la cantidad de personas por el mismo estima social, pero utilizando esa, decía que esa es la cantidad de personas que aproximadamente utilizaba eso. Por un estudio de la OMS, y esto es importante, la Organización Mundial de la Salud establecía la cantidad de personas que fallecen por consumir este tipo de insumos, específicamente el cannabis, para hacer énfasis. La mayoría con fines recreativos, porque ahí hay que aclarar eso, de que no necesariamente sea para los fines médicos. Y ahí decía la OMS que en esos 3 millones de personas que pierden la vida, estaba vinculada tanto al consumo de alcohol, que sigue siendo la mayoría, pero de la misma manera había aproximadamente 0.6 millones de personas que igual perdían la vida por el consumo de cannabis. Entonces, yo siempre... Pero aclárame ese dato, 0.6 millones... O sea, 0.600.000 personas. 0.600.000 personas. Okay. De 3 millones, 0.600.000 personas. Okay. Ahí pudiéramos vamos a dejar la data, el informe para que puedan leerlo. Y ahí hacíamos la acotación. Y te digo esto, César, porque
yo he creído y así lo he sentido, y cuando uno analiza lo que está pasando en Estados Unidos, y aquí también otra fuente que publicaba el periódico internacional sobre asuntos farmacológicos de los Estados Unidos, que en principio se entendía que la legalización del cannabis iba a contribuir con que baje el descenso de consumo, y ha generado el efecto totalmente contrario en los Estados Unidos de América. Vamos a publicar esa fuente. Ejemplo, en Canadá pasó totalmente contrario, ha generado ese efecto. Entonces, yo creo que si tú me lo, vuelvo y lo digo, si tú me lo preguntas a mí, el Estado Dominicano no está lista para esa conversación. Ojo, para el debate sí, porque aquí lo estamos teniendo. No, pero el debate está excelente. Y el debate perfecto, y ya tú plantearás tu punto. Pero todavía aquí hay sistemas críticos en temas estructurales de legislación que no permiten que esa legislación, nuestro ordenamiento jurídico, como tú y yo lo conocemos, tenga realmente la aplicación dentro del ciudadano. Que evidentemente hay un control que debe tener el Estado Dominicano para regular toda esa política, y que hay muchas personas que se benefician de eso, estoy de acuerdo. Por eso sería restarle responsabilidad al Estado, diciéndole yo te legalizo y te permito esto, y entonces te quito ese enfrentamiento que tú tienes constante contra las drogas. Yo diría, César, principalmente contra el cannabis, que el tema del CBD con fines medicinales, y vuelvo y digo, ahí hablábamos con neurocientíficos y nos decían, recuerden que hay publicaciones que ya han demostrado que el consumo de cannabis, que muchas veces se justifica bajo el CBD, a veces tiene componentes del delta 9 THC, pues resta el desarrollo cognitivo del hipocampo del cerebro. Y aquí no quiero entrar en términos científicos porque yo científico no soy, aunque me empapé bastante sobre esto, pero hay mucho que hablar de ahí. Entonces, César, no sé cómo eso se pudiera ver, y aquí quiero tu apreciación, y voy a reiterar la pregunta. ¿De qué forma, viéndolo desde el punto meramente médico, vamos a regular de que un médico no se vincule con aquel que está mercadeando un producto y que te recete aquel CBD diciéndote de que tú tienes una necesidad con fines meramente de comercio y que sea necesariamente eficiente para el consumo del paciente? Ahí el tema es la regulación, conversación doctor-paciente. Claro. ¿Cómo se ve eso? Bueno, de la misma manera en que se ve cuando el doctor te receta un opiácido para tratar el dolor. Entonces, al final del día, todo va a estar en la ética y la moral del profesional con el que tú te estés refiriendo. Pero vamos a volver otra vez al tema de la normativa como tal. Vuelvo y resalto. La ley 5088 ya tiene los mecanismos necesarios para regular esto a través del suministro médico. Ya existe la forma de tú, o sea, se hace diariamente, por lo menos con los psiquiatras está así, de tú poder recetar medicamentos que están bajo el control de sustancias o bajo el acta de sustancias controladas en la República Dominicana. ¿Qué pasa con el cannabis? Y qué bueno que tú trajiste a la OMS a colación. De que nosotros como Estado signatario, en el momento en que generamos la ley 5088, teníamos al cannabis en la categoría 1. Porque la misma OMS, y al igual que la ley de drogas de los Estados Unidos, que esto fue una copia, un copy-paste directo de esa ley, tenías al cannabis dentro de esa categoría, de la clasificación 1. Muchos años después, casi en el 2015 o 2016, pues se hace una reclasificación a nivel internacional del cannabis, pasándolo de la categoría 1 a la categoría 3. ¿Por qué pasa esto? Bueno, porque varios de esos mismos estudios que hemos estado conversando en el día de hoy mencionan que sí, puede tener efectos adversos, claro. Todo lo que vuelvo y digo, se genera con combustión, tiene efectos adversos. Pero esto en materia medicinal, pues se demostró que sí tenía o sí tiene efectos que pueden ayudar bastante a lo que es el desarrollo de la salud del ser humano, pero sobre todas las cosas, a la no utilización de opiácidos para el tratamiento del dolor crónico de la persona. Y eso es muy importante tenerlo y resaltarlo. ¿Por qué? Porque tú mencionas el Delta 9. El Delta 9 es un cannabis sintético. Todo lo que se hace de manera sintética, creado por el hombre hasta cierto punto, tiene problemáticas. Y eso es lo que viene a traer una regulación actualizada. La gran mayoría de drogas, que el ser humano la vuelve sintética, y todo lo que tiene es natural, problemas. Entonces, bueno. Hasta cierto punto, sí. No necesariamente bueno, también. Vamos a verlo desde ese punto de vista. Pero sí, una regulación que viene a traer un control mucho más especializado. ¿Qué pudiera ser ese control más especializado? Bueno, que quienes accedan al uso del cannabis medicinal a través de una receta médica no pueda ser, por ejemplo, menor de 25 años, que es donde están la mayoría de estudios atacando,
de que el uso de esta planta para personas, bueno, como sucede con el alcohol, César, el exceso del uso de esta planta, claro. La aplicación, vamos a la aplicación, está perfecto. Porque vuelvo y digo, la aplicación, si nos leemos la ley del tema de regulación del alcohol, esa es la ley más bonita que yo he visto en mi vida, en tema de cómo el legislador la concibió. Ahora vámonos a la práctica. Claro. A un menor de edad, hoy en día, César, es la realidad, va al colmado y dice, dame 2 jumbo. Y el colmadero le da 2 jumbo. Sí. Va hasta el supermercado. No hay, para no ser tan práctico, está lleno de cámaras, no lo vamos a dejar en el colmado. Va al supermercado y coge 2 litros whisky. Muy claro. Y se lleva los 2 litros whisky y se lo paga. Sí. Entonces, vámonos a la aplicación. Como regulación de cannabis con uso medicinal, perfecto. Las farmacias de ahora en adelante van a tener el producto. Tienen el producto autorizado y regulado por una ley. Y la ley dice que tiene que ir una persona con más de 25 años. Sí. Aquí sí hay algo que nunca se ha podido regular, es el tema de los fármacos, por más que se quiera. O sea, usted va a una farmacia a buscar un producto y no importa, sin receta. Aquí vienen los estadounidenses, lo digo porque tengo familiares en los Estados Unidos que me dicen, mira, no puedo comprarlo aquí porque necesito una receta. Ve, búscamelo allá, que allá sí me lo dan. Aquí eso no se ha podido. Entonces, ahora tú le vas a dar un producto nuevo que tiene un mercado gigante, César. Yo creo que hay que hablar de eso. Tiene un mercado gigante detrás. Tú le vas a dar ahora a una nueva farmacia un nuevo producto y cómo ahora ese menor de edad va a llegar ahí y probablemente sea adulto sin esa receta y que el fármaco o el farmacéutico, más claro, no le dé ese producto porque la legislación no lo dice. Bueno. Ahí es que yo digo y lo sostengo y por eso quiero tu apreciación de que la población dominicana y el mismo Estado dominicano no está listo para eso. Yo entiendo que sí, porque que al final del día, cuando tú vas a buscar un medicamento controlado, tú tienes varios controles, valga la redundancia, que tú no te puedes saltar. Primero es la necesidad de una receta. La necesidad de esa receta para tú adquirir el medicamento, pues obviamente ya de por sí es un control. Que esa receta o recetario que te dé el médico es especializado, como dice la ley 5088, con un número en específico, con un talonario que tú vas y buscas la Dirección Nacional de Control de Drogas, eso es otro control más todavía. Entonces ya cuando la persona viene a adquirir dicho medicamento controlado, pues obviamente ha tenido que pasar 2 controles del Estado que son muy importantes. Si bien es cierto que, vuelvo y menciono, una política pública del 100% no es buena, pero del 0% tampoco es buena, lo que se busca es el óptimo. No vamos a decir con esto que no puedan surtir o pasar situaciones, donde obviamente se genera una venta irregular. Claro que sí. Eso pasa entre los estados mucho más institucionalizados que el de nosotros. Pero no menos cierto es que con una regulación mucho más específica, sí pudiéramos eliminar los puntos de drogas que venden estos temas en los barrios, que principalmente que es el microtráfico en República Dominicana, y convertirlo en dispensarios. Porque, ojo, esto no es algo que, o por lo menos la regulación que nosotros hemos visto y en la práctica de lo que hemos visto, porque esto no es algo que es muy chulo en la teoría, pero cuando tú lo ves en la práctica y ves la realidad, te das cuenta de las situaciones que hay de por medio. Y es que al tú dirigirte a un dispensario, por lo menos en los Estados Unidos, vamos a poner una ciudad un poquito más conservadora como la Florida, no te venden el medicamento si tú no tienes tu carnet médico. Sí, pero son realidades diferentes. Bueno, está bien, sí, pero claro, tú no te venden el medicamento. Distinto. Ahora, vámonos a Puerto Rico, que es al lado, una realidad muy parecida a la de nosotros. Todos consumidores en gran mayoría. Recreacional, pero cuando tú lo necesitas médico, tú necesitas un carnet de medicinal para poder adquirir esa cannabis en específico. Y ojo, el cannabis medicinal versus el cannabis recreativo son cosas totalmente distintas. Sí, pero mira algo, César, y vuelvo a citar la data. La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, en su último informe, en el de ahora, en el del 2024, dijo que en los últimos 10 años hay un aumento de consumo del cannabis de más de un 20%. Cerca de 296 millones de personas en el mundo consumen esta sustancia. Sí. Para mí un desastre total. Más del 60% de las personas que consumen esta sustancia son con fines recreativos. Sí. Entonces, vamos a la pregunta. Usted quiere recrearse con esa sustancia y ahora el Estado Dominicano te la prohíbe para fines recreativos. Pongamos el ejemplo hipotético, pero te la autoriza para fines medicinales. Sí, sí. Ahí viene el negocio, porque el negocio ahora se está dando en el tráfico y demás. Ahora vuelvo y digo, dejar en la personalidad ética y moral de un médico
que va a luchar contra un mercado y contra un consumidor recreativo que va a llegar a decir, bueno, doctor o doctora, yo ahora necesito utilizar esta sustancia y que usted me la recete, porque de lo contrario, si la tengo en posesión, estoy infringiendo la ley. Sí. Vuelvo y digo, ¿cuál es la capacidad que tiene el Estado dominicano para aplicar una norma que autorice el uso de cannabis con fines medicinales y que exactamente no se vean interpuestos los intereses, que es lo importante, con un Consejo Nacional de Control de Drogas que no tiene la capacidad ni siquiera de levantar la data de consumo, porque hablemos en términos claros? Entonces, si al momento ni siquiera podemos determinar la cantidad de personas de dominicanos que están consumiendo esa sustancia con fines recreativos y que ahora tengamos que levantar otra data que responda a cuáles son las personas que ameritan utilizar esto con fines medicinales autorizados por un doctor, ojo, que también aquí hago otro paréntesis, la doctora Silvia Cruz, y la cito porque entiendo que es uno de los pensamientos menos sesgados. Todos tenemos sesgo, Sí, por las claro, posiciones que claro, tengamos. claro, Tú como claro, abogado lo claro, sabes. claro. Es una de las menos sesgadas por el tema de que es meramente bióloga y como presenta los insumos. Ella presentaba en un artículo, asimismo, mitos y sugerencias sobre el uso de cannabis y también decía, está perfecto, ahora utilizamos el cannabis, en específico el CBD, para usos medicinales. Buena la pregunta. Cuando tú vas a un doctor, hay fármacos que pueden resolver el problema y ella hablaba específicamente del efecto que puede tener esto en las enzimas. Vuelvo y digo, audiencia, quédense pendientes que esto va a continuar y aquí habrá próximamente, así como tenemos a César explicándolo desde el área legislativa, tendremos aquí un biólogo y un neurocientífico para aclarar todo esto. Pero ella mencionaba, y vuelvo aquí al tema, del efecto que esto podía generar en las enzimas del ser humano al momento de que tú utilizas una receta de cannabis sin necesariamente necesitarla. De que al final, si tú te tomas una acetaminofén, era como ella ponía el ejemplo, claro, y estás utilizando un CBD por una indicación, eso podía tener problemas con el tema de los choques fármacos y un sinnúmero de cosas ahí que se explican. Sí, claro. Entonces, vuelvo y digo, nosotros el dominicano estamos acostumbrados que nos duele la cabeza, nos tomamos una pastilla. Para lo que sea, nos duele algo, nos tomamos una pastilla. Entonces, si ahora tú vienes y le recetas un producto nuevo, que ojo, voy a siempre reiterar el mercado, ¿cómo eso, o sea, cuál es el modo de aplicación que tú entiendes más idóneo para que esto pueda tener efecto en el Estado? Sencillo. Vuelvo y te digo, la misma ley 5088 tiene su forma de regulación y estamos hablando de un medicamento controlado, no es lo mismo que un acetaminofén. O sea, cuando tú vas a comprar un medicamento controlado... Puede llegar a estar ahí, César. Se puede convertir de la misma manera en un acetaminofén. Ese es el problema, porque así que yo te empezó el diría alcohol. que si en caso de que eso pase, que pudiera ser, vamos a decir, con medicamentos tipo cremas, digamos gomitas, pues, para el tema del CBD, que es otra forma de insumo. Eso pues obviamente no generaría una problemática en específico, porque una gente que se ponga una crema para el dolor no creo que saldría a saltarle la felicidad afuera en la calle, ¿entiendes? Entonces, tú mencionabas... Pero tiene la sustancia psicoactiva. No, para nada. El CBD no, el CBD no es psicoactivo. Es que todo pero depende. que se le pudiera, ahí está el tema Y ahí de es que la va. complementariedad que pudiera tener eso No, para es que- para que el ser humano logre tener la satisfacción que busca, porque la realidad es, César, y aquí vamos a dejar que te expreses, y perdón, de que si te sientas acorralado, No, aquí venimos a para un nada, conversatorio, para nada, un tranquilo. conversatorio real, pero preocupa, César, y hacemos esta reflexión por el tema de que a veces comparamos la República Dominicana, que es parte de la misma concepción, es parte del mismo derecho comparado y comparar legislaciones y verla. Estados Unidos, tú me disculpas, pero Estados Unidos en estos momentos da pena con lo que está pasando con el consumo de estupefacientes. Sí, Da claro. pena. Y en un momento se concibió, y así mismo lo vimos en la historia. Las dos guerras que tuvimos en el siglo XVIII, que la tuvo China con la misma guerra del opio, era exactamente porque los chinos sabían lo que le costaba alinear la mente, tener una mente alienada, que no pueda pensar, que eso es lo que a mí me preocupa. Yo que abogo tanto por el desarrollo crítico, porque eso es lo que puede generar un proceso adictivo, que aunque el CBD no lo genere, tú entonces generes el espacio para que el otro mercado pueda entrar. Entonces, por eso vuelvo y digo, ¿de qué forma evitaremos que no haya, o sea, no dejar la salud del ciudadano en manos de la moral y ética de un doctor, y cómo va a luchar contra el mercado que va a querer entrar la otra sustancia? Es que ahí es que entra la mano invisible del Estado regulador, hermano mío. Y vuelvo y te menciono, ya con las normativas existentes, el Estado manejará el mercado del sector regulado como tal, como lo hace con cualquier otro sector regulado. Lo que pasa es que cada sector tiene sus características y es muy importante que tú lo menciones eso, pero
Ya con como sector regulado que lo utilicen los médicos o que ya sea recetado por médico. Que ojo, el mismo observatorio del Consejo Nacional de Drogas sí tiene buenas estadísticas sobre el tema y de hecho creo que el trimestre o cuatrimestre del año pasado la simple posesión era una de las razones principales por las cuales se apresaban a la persona en la República Dominicana. Sí. Cuestionable. Hablaba en tema de consumo, era el tema de la No, data. simple No, posesión. de posesión. Simple No, posesión. que yo hablaba de que el cannabis. Consejo Nacional, en este caso, no levanta data eficiente sobre el tema del consumo. Es que no distinto. puede levantar data eficiente sobre el tema del consumo si está prohibido el consumo como tal, tú sabes. Estoy de acuerdo, pero no importa. Porque Es hay mucho más difícil. No, ahí sí estoy de mucho acuerdo. más De que difícil. es más difícil, sí, pero digo que ahora agregarle, cuando hablaba de que el Consejo Nacional de Control de Drogas y la capacidad que pudiera tener el Estado, si al momento siquiera puede levantar el consumo de esa sustancia en el Estado Dominicano. Digo que ahora se le va a agregar otra matriz, que es el tema de levantar a aquellas personas que van a necesitar el CBD por recetario médico. Entonces, ahí era que te decía, de que, y estoy de acuerdo contigo, como futuro administrativista, sé que tú eres de esa área ya también en el derecho. La realidad es que hay un interés general que para mí es el término más ambiguo en el derecho, porque es bastante subjetivo, aunque hay términos prácticos de lo que debería de ser el interés general. Sí, totalmente. Pero el Estado, a veces uno piensa restarle peso en lo que debe de hacer, no necesariamente es el método más idóneo para que deje de generar políticas sobre lo que realmente Sí, importa. claro, Entonces, sabemos de que hay un tema de tráfico, de que el tema del control de las drogas es el negocio que más implicaciones genera, dígase. Ahí se busca, vamos a hablar en términos claros, el dealer, se busca el policía o el funcionario que apoya eso. Ahí se busca todo el mundo. Sabemos que ahí hay una coyunca por todos lados, los peajes y todo el mundo. Claro. Entonces, ahora yo decirle al Estado, mira, ahora yo te voy a complementar esto con un fin medicinal, me preocupa, es mi preocupación. No que se use con fines medicinales. Ahí pudiera ser. Eso ya hay que hablarlo desde el área meramente científica. Sí. Pero me preocupa que el mercado pueda abarrotarse como está pasando en Portugal, que ahí veía la data, empezó con esos fines y ya ahora mismo tú te vas a beber una botella de agua en un restaurante y te preguntas, ¿quieres que te le pongan CBD? O sea, hay un mercado, César, total, sin necesariamente tú utilizarlo. Pero pues en California hay una sobreproducción de creación de cannabis. Eso es una realidad. Lo que pasa es que el abarrotamiento del mercado como tal, y eso hay que tenerlo bien en claro, va a pasar. Va a pasar, independientemente de que nosotros lo regulemos, no lo regulemos. De hecho, eso que tú me mencionas en Portugal es muy importante que lo vayamos poniendo todo en contexto. ¿Por qué? Porque yo creo que la misma ley 5088 hasta cierto punto en su momento quiso generar una forma de hacer un bien al administrado y al Estado como tal que estaba regulando este asunto. Y ahí es que voy, mira. Cuando yo hablo de una reorientación del gasto público, no es que la Dirección Nacional de Control de Drogas va a dejar de dársele dinero para que ellos hagan su trabajo, no, todo lo contrario. Es una forma de eficientizar esa cantidad de presupuesto que se le da para que ellos vayan y orienten su lucha directamente a donde está la problemática, que es el narcotráfico duro como tal. Y se ha demostrado que en los países donde se ha generado esta regulación, pues en un 20% decrece el microtráfico. Cuestionable. No, ahí se cae la teoría. Cuestionable. Porque el uso medicinal, claramente especificaste, simplemente el uso de cremas, no inhalación. El uso recreativo sí es la inhalación. Lo que quiere la población consumidora de cannabis no es ponerse una crema, ponerse un parche para cuestiones medicinales. Siempre y cuando no contenga delta 9-THC. ¿Y cómo ustedes lo saben eso? No, siempre y cuando no contenga el delta 9-THC, porque ese es el que te genera la adicción. Pero ¿cómo tú sabes que el delta 9-THC es el que genera la adicción si tú no tienes data del mercado regulado? No. Vamos a aclarar algo. Farmacológicamente, el delta 9-THC demostrado en estudios es el que te genera la adicción. El delta 9-THC es el que tiene el efecto psicoactivo. Porque es un producto, no, el THC tiene el efecto psicoactivo, eso, pero independiente del nombre que tenga. El delta THC, el delta como tal, que es lo que tú estás hablando. Tiene la adicción, César. Es un medicamento que no es natural. Es no un medicamento de laboratorio, el Delta 9-THC, incluso está prohibido en la ciudad de New Jersey y otras ciudades que ya tienen regulación de cannabis, precisamente incluso el Delta 7 también, y hay otros Delta porque han ido subiendo los números dependiendo de la actualización que hay como tal, porque son medicamentos sintéticos. Todo lo que sea sintético genera problemática. Está bien.
Eso es una realidad. Te vamos a respetar ese punto. Ya luego lo pudiéramos debatir. Bueno, pero antes de terminar con todo esto, yo quiero ir directamente y en vivo a lo que es el tema de dónde nace esta regulación. Y quizá que muchas veces a la gente se le pone difícil entender el por qué venimos hablando de todo esto. La guerra contra las drogas nace como una respuesta de lo que fue el término de la guerra contra el comunismo, principalmente en Latinoamérica. ¿Qué afecta este tema del tráfico, microtráfico, narcotráfico como tal? Sencillo, a la venta directa o indirecta de armas y de seguridad para la gente. Entonces, hay y creo que ustedes lo conocen como jóvenes, quizá que se ven que son muy buenos y ávidos lectores, pero durante un tiempo en Latinoamérica, principalmente en la ciudad de Panamá, se vino a crear lo que fue la Escuela de las Américas. Sí. Todo el que conoce... Escuela de dictadores ahí. Bueno, de muchas cosas, Pero ahí se formaron la mayoría de dictadores. Bueno, que era una forma de combatir ese comunismo en Latinoamérica como tal. Entonces, ¿qué era lo que hacían, por ejemplo, los Estados Unidos con el personal militar de cada uno de los países que iban y entrenaban ahí? Bueno, pues te ofrecían un paquete, tú traes 3 generales, 4 generales, me sobra una silla o un asiento para que tú cojas esto, toma, te lo voy a dar de gratis, pero ya tú sabes, me debe un favor en tal sitio. O sea, era una forma de ejercer soft power a través de los estamentos militares, no solamente de la República Dominicana, que hay generales que fueron entrenados ahí, sino de Latinoamérica en general. Entonces, ¿qué te quiero dejar dicho? Al generarse esta sustitución de la guerra contra el comunismo, entra lo que es la guerra contra las drogas. Y parte de lo que se generó con esta guerra contra las drogas fueron políticas que van desde antes de Nixon, que es por lo general lo que mucha gente enfoca a este tema en específico. Pero cuando se empiezan a hacer las prohibiciones, vemos que estas prohibiciones se van dando como vamos a decir, una respuesta o una contrarrespuesta a lo que viene a ser la creación de nuevos textiles, nuevos productos textiles como el nylon. Principalmente el cannabis fue ese el problema principal que tuvo a través de una empresa que se llamaba DuPont. Entonces, esa empresa DuPont creaba ropa, así como la que tenemos ahora mismo, hecha de nylon versus la ropa que se generaba hecha del cáñamo, que eso es otra cosa. Tú puedes hacer ropa. Sí, hay muchas formas de tú utilizarlo. Eso me queda claro. Las sogas, etcétera. Bueno, ahí tenemos una historia bastante también cercana de parte de la República Dominicana con esto. Entonces, cuando la Escuela de las Américas luego es mudada a Georgia y se van generando todas estas redes de tráfico en Latinoamérica, y ustedes saben el caso de lo que pasó en Colombia, México y otras partes de Latinoamérica, principalmente también de Asia, con todo lo que viene a ser el tráfico de heroína, se genera lo que es la red del narcotráfico como tal, a raíz de esa situación. ¿Y qué es una red de narcotráfico como tal? Sencillo, una forma de prolongación de guerra, de venta de armamento, de venta de seguridad, de venta de una ideología en específico para la gente. Entonces, ¿por qué hasta cierto punto la política pública de prohibición de droga que conocemos hoy en día entendemos desde nuestro punto de vista crítico como fundación que es ineficiente? Bueno, sencillo, es que ya hay 60 años de datos de que el combate contra las drogas, de la manera en que la hemos estado haciendo, ha sido un combate contra una hidra, le corta una cabeza y aparecen 6 más. Sí. Entonces, esto es una alternativa y se ha visto en la data de otros países, principalmente de Portugal, que tenía un problema a principios de los años 2000, finales del 99, de adicciones a la heroína, que es una sustancia mucho más fuerte, claro. Y de VIH, era el país con más VIH de Europa en ese momento, que decae con lo que viene a ser una política abierta de consumo de sustancias suministrado por el mismo Estado portugués, que eso es una cosa que tenemos que tenerlo en cuenta. Entonces ya ese precedente marca ante las Naciones Unidas lo que es la creación del Comité de Combate contra las Drogas, donde está incluso el expresidente de Colombia, César Gaviria, que ustedes conocen muy bien, claro, su historia con Pablo Escobar. Sí. Está la presidenta de Portugal, que hace que crea esa política pública, y incluso también el presidente de Brasil, que fue el que creó la BOPE, que ustedes conocen, que es el comando antiterrorista que tiene Brasil y que hay muchas películas sobre esto, y que combate también directamente el tema contra las drogas. Y es este cónclave de expresidentes que generan al principio un llamado de atención y de alerta a nivel internacional sobre la forma en que nuestros estados combaten las drogas. Violencia contra violencia no genera absolutamente nada. Entonces,
parte de lo que trae este mercado del narcotráfico como tal es ese sincretismo del uso de la violencia, del manejo de la violencia, no solamente por parte del Estado que la aplica al controlar el uso de sustancias controladas, sino también por parte de los insurgentes que están vendiendo estas sustancias, que utilizan la violencia como una forma de coacción y de generar desorden, y eso genera un mercado. Entonces yo propongo, y han proponido otros juristas más, no solamente dominicanos, sino argentinos y de otros países más, que la legalización hasta cierto punto va a traer un decaimiento de ese mercado. Yo estoy en desacuerdo. Sí, Porque adelante, Mario. yo tengo una cuestión. La legalización a nivel medicinal, lo que va a hacer un efecto adverso, que las otras sustancias controladas van a subir. La misma utilizada para el ámbito recreativo, no, soy sincero, no entiendo esas cuestiones de medicinales, de biotecnología, de delta, ya esas cuestiones, estoy hablando de la recreativa que se utiliza para fumar y todas esas cuestiones. Uh-huh. Yo pienso que, como especifica del ámbito recreativo, ámbito medicinal, que es netamente uso regulado. Claro. Que eso está excelente, en teoría. En la práctica tal vez se puede tergiversar un poquito, cuestiones de ética del mismo médico, pero eso son cuestiones que y del usuario. Y del usuario. La legislación y el consumidor, en este caso, uh-huh, son difícilmente manejables. El Estado, las manos del Estado creo que se quedan un poquito cortas en ese mismo punto. Cuestiones de ética del mismo médico. Pero al nivel recreacional, la red de narcotráfico buscará otra forma, o la misma recreativa va a subir, porque la gran mayoría de personas que utilizan, y yo conozco personas que utilizan, eso es normal, todos conocemos personas que utilizan ese tipo de cuestiones, no lo hacen por cuestiones de salud, uh-huh, sino por el simple hecho de la chelcha, sentirse rebelde, uh-huh, en cierto punto, ser el más high, el más bacano, X o Y punto, por la forma que quiera, o simple y llanamente, pongo entre comillas, arrebatarse, uh-huh, o sentirse volado. ¿Van a dejar de hacerlo? No. La red de lo que aumentará. Hay una regulación para cuestiones medicinales, que no es el fumar, no es la inhalación del cannabiloides. No, claro. Ese es el mismo punto. Para mí va a ser un efecto adverso. Mira, va a subir más. César, mira. Bueno, y la población también tendrá en su mente... Tanto los datos de Uruguay como de los países donde se ha regulado. Vámonos a los datos. Ahí me gustó, ahí César. menciona que sí, que abajo. Vámonos a los datos. Vámonos a Estados Unidos de América. Voy a poner igual, ahí vamos a poner la fuente de investigación. Me gusta el portal, el reporte que hace el portal farmacológico de los Estados Unidos, que hace una encuesta diariamente referente a lo que está pasando con el consumo de estupefacientes. En New York no se puede caminar. Vamos por parte. Lo hicieron a nivel general. Uh-huh. En un principio, antes de la legalización masiva que han llevado muchos de los Estados Unidos, aunque todavía quedan estados como Kentucky, Iowa, que todavía no han aceptado eso. Son un poco más conservadores. Y ya hablábamos con César de la diferencia, y creo que todos lo conocen, del sistema jurídico de los Estados Unidos, en base a la ley general, ley estatal, que son cosas diferentes. Sin embargo, ahí ese periódico citaba de que ha generado por primera vez... La marihuana le pasó al consumo de alcohol en los Estados Unidos. Ahí estaba la data. Cerca de 14 millones de personas ahora en los Estados Unidos estaban consumiendo con fines recreativos más cannabis que el alcohol. Y voy a hacer el paréntesis. La primera discusión que se llevó, y qué bueno que citaste la historia, porque siempre me gusta hablar de ella por el instrumento de soft power que tú lo mencionas, que bien lo definió Joseph Nate, que es el estratega de soft power a nivel internacional. Y ahí él planteaba que una de las cuestiones que podía llevar al decaimiento de los Estados Unidos era exactamente utilizar el instrumento de la disuasión, que es, digamos que te atrapo con esto, pero me entro por aquí, y al final lograr los objetivos geopolíticos.
en el único punto ahora mismo que estoy de acuerdo contigo es el instrumento geopolítico que han utilizado las grandes potencias para llevar la guerra contra las drogas. Ahora, de que actualmente el efecto en el cual yo legalizo me disminuye el consumo, la data lo que dice es todo lo contrario. Por lo menos si lo vemos en los Estados Unidos de América, que es el gran consumidor y que es exactamente a donde nosotros siempre apostamos o nos visibilizamos, aunque hay una diversidad en temas y una diferencia bastante clara en temas poblacional y demás. Pero hago este paréntesis porque si hay algo que preocupa en la sociedad dominicana es la pérdida de nuestra capacidad identitaria como patriotas dominicanos, que gracias a Dios se está volviendo a enarbolar. Y una de las cosas que nos caracteriza, que por eso mi temor constante a que la discusión, si fuera meramente del tema medicinal, pero escuchando tu discurso veo de que puede ser el tema medicinal, pero fíjate cómo se nos ligan los conceptos de que hablando del tema medicinal se entre otra cosa. Entonces, ahí la gran cuestionante, si no está pasando en un mero conversatorio donde no hay adictos, por lo menos en esta mesa referente a lo que estamos hablando, yo me pregunto, ¿qué pasará a tener esta conversación referente a lo que es un uso medicinal y un adicto? Señores, que yo creo que es la gran preocupación en el tema de la práctica. Entonces, utilizar los instrumentos de política exterior con la guerra contra las drogas, estamos de acuerdo con César. Hay que cambiar. Hay muchas cosas que ver. Sí. Hay cosas que el Estado Dominicano ha demostrado mucha incapacidad, y no solamente el Estado Dominicano, sino a nivel general, y que la guerra contra la droga es un crimen que evidentemente tiene arraigos incluso legales en muchos estados, y cuando viene a llegar aquí, entonces te encuentras con prerrogativas totalmente contrarias, lo que evidentemente distorsiona su tráfico, y hay que adaptarse a muchas de las realidades que está pasando a nivel internacional. Pero César, y ahí te dejo para tu comentario, yo no estoy muy seguro, y lo digo con mucha practicidad, de que tener una legislación que pueda permitir el uso de cannabis con fines medicinales puede evitar el mal mayor, que es el uso de la alienación mental utilizando el cannabis con fines recreativos. No estoy convencido de eso y la data tampoco me lo demuestra. Sí, claro. Bueno, es que todo depende de la data que tú verifiques. Pero si nosotros nos vamos, por ejemplo, a lo que fue la guerra de Vietnam. Y bueno, antes de entrar a esa parte, porque la guerra de Vietnam es muy importante por el tema del uso de la heroína de parte de los soldados y el ecosistema y la forma en que nosotros tratamos las adicciones, el tema de la adicción como tal, que está más que evidente que no es un tema de sustancia. Las adicciones es un tema de salud mental. Y eso es importante. Pero volviendo al tema que estábamos conversando, mira, una regulación como tal no va a permitir, bajo ninguna circunstancia, que el uso recreativo sea indiscriminado. Y te digo por qué, te lo digo sencillo. El uso recreativo como tal, hoy en día, es mucho más peligroso con la regulación existente que con una regulación más permisiva. ¿Por qué? Sencillo. La gente que va a utilizar cualquier tipo de sustancia controlada, que va a un punto de drogas a comprarlo, no sabe lo que está comprando. O sea, tú no sabes lo que tú le estás dando a ese adicto en específico como sustancia controlada. Y eso sí puede generar en unas situaciones de adicciones crónicas y mucho más fuertes. Tú mencionabas que el consumo ha aumentado versus el alcohol. Claro que sí, es así. Eso es una realidad inminente. ¿Pero por qué? Porque el uso del alcohol ha disminuido en los estados donde se ha legalizado el uso del cannabis. O sea, la gente prefiere utilizar cannabis de manera recreativa versus son lo mismo, incluso tienen muchísimo menor efecto de porcentaje de adicción el cannabis. Hay una mayor asociación, César, pero ya eso pudiéramos discutir. Yo creo que es mejor un médico que te lo hable de manera más clara, pero sí te dejo en evidencia que verifique esa parte de que el uso como tal legalizado lo que va a traer es menos permisibilidad al hacerlo. ¿Cómo? Sencillo. Incluso estando legal el uso recreativo, y eso es muy importante tenerlo en cuenta, tú comprar cannabis recreativo en los Estados Unidos genera también una permisología en específico. O sea, no es cualquiera que puede salir a la calle y comprarse un blunt o un joint de marihuana. Eso no es verdad. ¿Pero dónde? En cualquier estado. ¿De los Estados Unidos? Incluyendo Nueva York. Para tú ir a un dispensario en Nueva York y comprar, para que ese simple dispensario esté generando esa venta, tiene que tú dices el dispensario. Pensaba que era en el caso del usuario. No. Tanto el dispensario para lo que le va a dar al usuario tiene una regulación. Porque, por ejemplo,
Y menciono aquí un dispensario muy famoso que hay allá en los Estados Unidos, Nueva York, que es Happy Monkey. Si Happy Monkey te vende, por ejemplo, Eso es recreativo. un joint, sí, estamos hablando de recreativo, pero cualquier tipo de sustancia en general, te vende un joint. Ese joint que te está vendiendo tiene un código de barra que te dice hasta dónde fue que creció la planta, No, cómo, qué pesticida, el tema de la calidad, se de que utilizó. uno tiene seguro de lo que está usando, está Eso bien. es importante. Pero por lo menos porque- en el tema del usuario, hago este paréntesis porque yo voy mucho a la ciudad de Nueva York y Sí. tengo familiares allá. O sea, da pena, César, pero los carritos que antes cruzaban vendiendo helado, que yo bajaba siempre en el verano cuando me iba 3 meses, ahora están promocionando el uso de cannabis con fines recreativos. O sea, el olor antes cuando yo iba, siempre en Estados Unidos, ese olor a cannabis ha sido desastroso, pero ahora es peor. Y tú ves a la gente que parecen zombies en la calle. Pero O sea, no será por uso de cannabis. bueno, será no por sé, uso qué, de otra no sustancia. sé qué están usando, pero yo sí te puedo decir ok. que los carritos que están cruzando, y yo te puedo asegurar que los que hoy ya no están consumiendo cannabis, están consumiendo algo más fuerte, probablemente empezaron por ahí. No, para nada. Y ese fue un primer paso. Para nada. Y Ahí ya te puedo- eso se pudiera debatir, pero yo te digo que lo que No, ven en la ciudad es de que- Nueva York que es están que el promoviendo debate- eso, Sí, es que el debate en esa parte... eran antes los carritos de helado, si No, ya es normal. O sea, bueno. yo no he visto a nadie en Nueva York, por lo menos en Manhattan, y hago énfasis ahí, que es donde más me he Ajá. desenvuelto. Veo normal que la gente la compra como que nada es normal. Y eso Bueno, se eso mantiene en los no usuarios. creo en que... No sé en qué parte de Nueva York tú has estado, pero realmente yo que estudié la regulación y... Comentarios, por favor, aquí paréntesis. La gente de Nueva York que nos ven allá, Sí. los que están allá, Israel, Carla, esas personas que están ahí, no es que son consumidores, sino que están viendo la realidad del Estado. Ellos son, ustedes como médicos, comenten ese tipo de cosas. Igual ustedes como usuarios, digan cuál es la realidad que está pasando en Estados Unidos, porque yo creo que esos son ejemplos prácticos, que la legislación y la practicidad son cosas distintas. Sí, sí. Por ejemplo, en Nueva York, como tal, vuelvo y te menciono, el uso de cannabis regularizado o no, entre comillas, es una regulación nueva. Y obviamente eso creó incluso un ministerio en específico que trata ese tema en Estados Unidos, que tiene un board que se reúne semanalmente. Y ahí van modificando mediante prueba y error la regulación y reglamentación de este tema como tal. Cuando tú abres un dispensario, tú tienes que tener por lo menos mínimo 1000 metros entre otros dispensarios para tú poder abrirlo. O sea, la cantidad de dispensarios que se van a abrir en la ciudad de Nueva York es limitado, al igual que pasó en Holanda, que tiene una regulación de muchísimos más años anteriores a eso. Entonces, para tú poder adquirir ese dispensario, incluso la licencia como tal, tú tienes que reunir ciertos requisitos que una gente en un carrito no te lo van a dar. Sí. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta por esa parte. Y allá en Estados Unidos, si bien es cierto que hay mucho desorden con algunas cosas, no menos cierto es que es un país mucho más institucionalizado que nosotros y ellos con eso nos relajan. Que ahí es que va el tema principal de lo que vengo a mencionar, de la eliminación de la privación de libertad por simple posesión. Nueva York es uno de esos estados donde la simple posesión no conlleva una privación de libertad y lo que sí te conlleva es una multa. Sí. Y cuando tú vienes a ver cuánto le cuesta al Estado, sea cual sea, el dominicano, el uruguayo, el brasileño, etcétera, procesar a una persona ante la justicia, y más con la mora judicial que tenemos aquí en República Dominicana hoy en día, que también pasa en otros países latinoamericanos, tú dices, bueno, espérate, yo prefiero que el Estado directamente genere una multa y quizás un programa de prevención, o si ya, perdón, es una persona que consume, un programa de seguimiento del consumidor, ya estamos hablando de otra cosa. Entonces, ¿qué ha pasado en Estados Unidos? Que eso es muy importante que la gente lo mencione, porque muchas veces tú ves los videos de los zombies en Filadelfia, ya en sabemos que hay un Washington DC, fentanilo, hay un en sinnúmero Nueva de York. cosas. No, pero fentanilo es una cosa. Son sustancias diferentes. El fentanilo es una cosa. Como comienza la crisis de los opiácidos en Estados Unidos, es mediante el uso de medicamentos controlados recetados por médicos. Medicamentos que tienen que ver con opiácidos, que son muy importantes. Es otro problema. No, los opiácidos son el problema principal del uso de sustancias controladas en Estados Unidos. De hecho, si tú te fijas, la gran mayoría de música que se produce hoy en día te habla del Valium, te hablan de la Pali, te hablan de Percocet, que son medicamentos controlados. Aliviar dolor, supuestamente. Que se vende. También te hablan de muchísimos otros medicamentos. Incluso allá hay una crisis con este medicamento aprobado por la FDA que tiene que ver con... Te ayuda para la concentración. No me acuerdo ahora mismo bien el nombre. Pero bueno, hay una crisis con eso porque eso es una anfetamina. Entonces, al final del día... la dosis que se utiliza la gente se le va a la mano, porque ahí es que está el asunto. Cuando tú no tienes un uso médico controlado de cualquier tipo de sustancia, hasta del agua que tú te bebas además, te genera una problemática en específico. Entonces, yo creo que
ahí es donde nosotros tenemos que ir reorientando la conversación. ¿Qué es una adicción? O sea, ¿cómo estamos tratando las adicciones? No, la adicción no es necesariamente del producto, sino un tema de salud mental. No, Eso la está adicción más que en claro. general como tal. Porque si bien es cierto que la adicción se genera por temas que vienen más que nada del ecosistema de las personas. Y por eso mencioné la guerra de Vietnam en su momento, porque la mayoría de los soldados, casi un 70-80% de los soldados que estaban allá utilizaban sustancias controladas, principalmente la heroína, que es una sustancia bastante fuerte. Cuando salen de Vietnam, de ese ambiente hostil de la guerra, y regresan a los Estados Unidos, hay un porcentaje muy alto que no volvió a utilizar la heroína. Entonces, estamos hablando que esto es una situación de conducta del ser humano. Sí, pero tal vez por el mismo recuerdo de Vietnam, tal vez esta es una misma forma. Estamos hablando de militares especializados, con cierta noción y criterio de qué es la vida, porque están allá bajo la premisa de diferentes regulaciones estatales. Ok, usted puede ir, usted puede defender el Estado, qué sé yo. Pero el uso de la heroína allá y después volver a Estados Unidos, tal vez es por la misma noción del no recuerdo. Porque leí un artículo que especificaba que hasta las costumbres de los mismos militares, guerrilleros, no sé, cambiaron. Claro. Todo lo que hacían antes de ir a Vietnam, ellos cambiaron la forma, simple y llanamente para no recordar el ambiente hostil. Que eso puede ser una cuestión que se puede hablar de ese mismo tema. No es el punto principal del tema de debate, pero ya adentrándonos al tema de manera personal. Y concluyendo, la producción no está diciendo que ya estamos out of time. Ya, no están coqueteando. ¿Cómo pasa el tiempo tan rápido? No, hablando de tenemos una cosa una hora tan y pico interesante. ya. Sí, Sí, para que tú veas. Sí, ya. Pero es que el tema está buenísimo. Sí, Está excelente. No, está chulo. Venimos en una parte 2, cualquier cosa. Parte 2 y 3, eso viene. Porque entonces van a venir los fármacos aquí a hablar, después volvemos a traer a César para que venga a defenderse. Y con ellos en conjunto. Vamos a ver después si hacemos un debate, pero eso viene, señor. Hay que hablar de los temas reales, o sea, pizca política, y perdón, Mario, que te interrumpa ahí para que concluyas. Sufrido. Nos hemos caracterizado por eso. Estamos con nuestra debida diligencia y respeto, haciendo uso de estos micrófonos para que ustedes puedan racionalizar y crear su pensamiento crítico. Usted sacará sus conclusiones, pero no se olvide de suscribirse y comentar, que eso es importante. Mario. Yo pienso que el uso medicinal está excelente. Pero la realidad dominicana no se puede adaptar a eso. Por el simple hecho de que las regulaciones para diferentes cuestiones normalizadas, un ejemplo, habla de los dispensarios de Estados Unidos, que está la división cada 1000 metros, no puede estar uno. Imagínate aquí con la banca con de la poder. banca de Sí. Eso mismo iba a poner. Ese era el ejemplo. Sí, hay muchísimos no hay retos. regulación. No, y las mismas farmacias se quejan constantemente porque se supone que por el tema de la misma competitividad tienen que estar una cantidad de metros y ya te están poniendo farmacia prácticamente al lado de otra. Y esa reclamos se ven constantemente. Claro. Entonces, bueno, César, ahí para concluir breve, 1 minuto. Mira, yo creo que eso es una de las falacias más fuertes que nosotros hemos vivido como dominicanos, el que nos digan que nosotros no estamos preparados para algo. Mira, yo sí creo que República Dominicana tiene toda la capacidad de poder lograr lo que desea y sueña. No solamente con este tema, sino con cualquier otro. Lo que pasa es que nosotros estamos viviendo quizás en un momentum donde las esperanzas se ven un poquito más bajas, ya sea por temas económicos, todo lo que estamos viviendo hoy en día con los conflictos armados, tanto de Ucrania como de Gaza, ahora en Pakistán con la India, la situación del jet set, la falta quizás también, digamos, no de regulación, porque el Estado ha ido evolucionando y hemos visto de asistencia temprana, que son... Sí, hemos visto un Estado que... Esta evolución constante. Sí, y además también en crecimiento como tal, es un Estado social y democrático de derecho que hasta cierto punto no es lo que era hace 30 años atrás. No, imposible. Ni hace 40, ni 50, ni 60 años Y tenemos atrás. una estabilidad política y económica, que esas son de las cosas más importantes en la región. Sobre todas las cosas. Pero no menos cierto es que nosotros tenemos la capacidad de poder lograr lo que soñamos. Lo que sí yo entiendo... Faltó la falta de educación, que ese es el punto principal. Yo creo que ahí el dominicano tiene que ponerse un mea culpa.
No, Sí, sí. no hablar solamente sobre el tema del Estado, porque obviamente sabemos... Es dual. No, es dual sí, pero que responsabilidad. nuestro político en general, y esto yo lo digo de manera muy responsable, nuestro político en general lo que buscan es que nosotros no nos eduquemos. Y eso es importante, y por eso a mí me gusta mucho hablar sobre este tema y centrarlo y tratar de conversarlo hasta con todo tipo de gente que tenga a favor, que tenga en contra. No me importa, porque al final del día de eso que se trata el diálogo y la democracia como tal, que eso es lo que enriquece más todavía lo que viene a ser nuestra cultura de aprendizaje como sociedad. Así es. Entonces, yo creo que el dominicano tiene que empezar a empoderarse él mismo y empezar a educarse, a buscar sus fuentes, a tratar de leer un poco más, que aquí la comprensión de lectura lamentablemente es muy paupérrima. Entonces, entender que nosotros tenemos un Estado que lamentablemente, ya sea por razones de costumbre, ya sea por razones de falta de seguimiento de la misma población al Estado en general, o quizá falta de presupuesto también, que eso puede pasar, tiene muchas deficiencias. Entonces, nosotros tenemos que empezar a cubrir esas deficiencias como sociedad. Y yo invito que no solamente con este tipo de causas, sino también a través de otras asociaciones sin fines de lucro, haya un empoderamiento social privado. ¿Y por qué menciono privado y no público al 100%? Porque yo soy de la escuela que dice que el Estado no puede inmiscuirse tanto en lo que viene a ser la realización de una mejor sociedad como tal. Ese es su deber. Eso es el deber Eres un ser. liberal. La optimización como Sí. tal. Yo tengo el pensamiento, el deber es regular, pero no inmiscuirse. Pero no inmiscuirse en llano. directamente en tu comportamiento como tal. Yo soy libertario. Sí. El liberal sería como progresista. Yo soy muy libertario en esa parte. Qué bueno. Yo soy un socialdemócrata. No, por otro a mí lado. háblame de Sí, libre creo que el Estado mercado debe de estar. al 100%. O sea, para el desarrollo social y humano, Claro. sí. Pero en ese sentido yo entiendo que nosotros tenemos que tener una responsabilidad con nosotros mismos y entender que lamentablemente hay muchas deficiencias. Lo que va a venir más adelante no quiere decir que sea lo mismo todo el tiempo, sino que tener esperanza y emprender y entender que nosotros vamos en una dirección de crecimiento y que seguiremos creciendo y que hay problemáticas que quizás nosotros lo vemos como esta, imposibles de lograr. Pero no menos cierto es que ante lo imposible el dominicano ahí es que se la luce de verdad, porque ¿quién se iba a imaginar que el dominicano para su independencia iba a vencer uno de los ejércitos latinoamericanos más importantes, que era el ejército haitiano? Claro. Y te voy a dejar una ñapita para el próximo programa hablando de ese tema haitiano. Anoten Anótatelo esa ahí. ñapa. Nosotros tenemos la ley de desarrollo fronterizo, que es algo por lo que abogamos como con esta asociación sin fines de lucro. Canaret aboga a través del uso de la ley de desarrollo fronterizo a que se generen zonas francas para la creación de cannabis, tanto medicinal como industrial, para exportación a los países que ya están alrededor de nosotros, que están vendiendo. Ahí estamos hablando de Canadá, México, Estados Unidos, Suramérica, el Caribe y las Antillas Menores. Eso pudiera generar un crecimiento económico sostenible para esa zona, pero más que un tema económico, una repoblación del dominicano en esa zona, que es muy importante, porque nosotros hemos ido perdiendo población dominicana autóctona en lo que viene a ser nuestras provincias que están en la frontera, en la región fronteriza de la República Dominicana, y esto pudiera ser una manera de incentivar al dominicano a volver al a su campo. zona rural. Bueno, señores, ya ustedes escucharon, yo tengo otra forma de pensar cómo se puede volver al campo, pero el debate ha dicho mucho. Quisiéramos tener más tiempo para debatirlo. César con nosotros, presidentes de Cana RD. Ya ustedes vieron que aquí, más que fomentar, estamos debatiendo, que es lo interesante, hablando de los temas que preocupan a la población dominicana. Dejen sus comentarios. Lo importante de este video es que usted nos deje ahí qué le pareció, exactamente cuáles son sus apreciaciones y qué usted concluyó. Puede ser que usted totalmente en contra de lo que yo dije, en contra de lo que dijo César y también en contra de lo que dijo Mario, pero puede ser que coincidamos. Entonces, no se olvide de suscribirse, dar like y sobre todo mantenerse en constante sintonía con Pizca Política. Esto fue todo de su podcast favorito, Pizca Política. Dejamos a César en el aire. Está bueno eso de que Pizca Política. Está bueno.